Mis hermanos, es siempre un gozo poder estar aquí con todos ustedes, ¿ya? Y que el Señor permite el poder compartir la palabra y poder gozarnos juntamente como pueblo de Dios de lo que hemos contado, escuchar precisamente no la voz de hombre, sino la voz de Dios. Así que un gozo estar aquí nuevamente y reciban saludos de la Iglesia Bautista de Piedra de Ayuda, que hoy me han liberado. Ayer me hicieron correr arriba abajo en las Olimpiadas, no me llevé ninguna medalla, ¿ya? Pero hoy me han liberado, así que es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Mis hermanos, abran sus Biblias en este libro, carta, sermón de Hebreos, en el capítulo 2, y vamos a estar en los versículos, desde el versículo 5 hasta el versículo 18, ¿ya? Hebreos 2, del versículo 5 al versículo 18. Aunque el mensaje se centrará hasta el versículo 13, pero así cogemos un poquito más de contexto, ¿ya? Fíjense que este texto de Hebreos 2, del 5 al 18, es un texto que los reformadores utilizaban para hablar de lo que era la humanidad de Jesucristo. Es un texto que utilizaban sobre todo en Navidad, cuando tenían que hablar de la encarnación de Cristo Jesús y de la humanidad del Señor Jesucristo. Usaban precisamente ese texto porque una de las cosas que se nos va a decir es que el eterno Hijo de Dios fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora bien, este texto que nos va a hablar de la humanidad de Jesús no es un texto que aparece descontextualizado de uno de los temas principales que nos encontramos en esta carta, sermón de Hebreos, que es precisamente el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. En este texto, el autor poco a poco lo que hace es ir preparando, allanando el terreno para llegar a lo que es ese tema del sumo sacerdocio de Cristo Jesús. En realidad, cuando vamos al versículo 17, fíjense mis hermanos cómo a partir de aquí ya empieza todo el tema del sacerdocio, por lo cual debe ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Por lo tanto, el tema de la humanidad de Jesús va a estar ligado, y vamos a tener que verlo, ligado al tema del sumo sacerdocio de Cristo. Ahora bien, para aquellos que quizás están un poco despistados, ¿qué tiene que ver esto o qué significa la idea de sumo sacerdote? Evidentemente no estamos hablando de lo que son tiaras y sotanas, sino lo que estamos hablando es de un oficio que nos encontramos en la revelación bíblica y que es necesario para el ser humano pecador, el cual un Dios que es santo y un ser humano pecador necesita un mediador que le represente delante de Dios. Un mediador que sea capaz de ofrecer el sacrificio suficiente y perfecto delante de Dios a favor del pecador. El sumo sacerdote es el que representaba al pueblo delante de su Dios. En el Antiguo Testamento había diferentes a lo largo de la historia sumos sacerdotes. Cuando llegamos al Nuevo Pacto, el autor de Hebreos nos dice de que solamente hay un sumo sacerdote que el pueblo de Dios tiene ahora y para siempre, y este es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿cómo Cristo Jesús pudo ser y es sumo sacerdote, representante, mediador de los suyos, mediador de su pueblo? Evidentemente la respuesta aquí es varia, pero una de las razones por las cuales el Señor Jesús puede ser sumo sacerdote es porque Él fue hecho hombre, hombre verdadero y hombre perfecto. Aquel que en el capítulo 1 de Hebreos se nos va a decir que era superior a los ángeles, que tenía el cetro, el reino y que los ángeles le sirven. Ahora en el capítulo 2 nos va a hablar que ese superior a los ángeles fue hecho un poco menor que ellos. Y eso va a ser una referencia a su humanidad. Humanidad ligada, como he dicho, al tema del sumo sacerdocio. Así que con esta idea vamos a leer lo que es Hebreos capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el final del capítulo.
Y el autor de Hebreos nos dice lo siguiente. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener una breve oración. Nuestro Dios, venimos delante de ti y ahora, Dios nuestro, queremos pedirte que la meditación, Señor, de tu palabra sea llevada por el poder de tu Espíritu. Oh Padre Celestial, que la meditación de tu palabra sea agradable en el día de hoy delante de ti. Y tú seas aquel Dios nuestro que habla a tu pueblo. Por tu palabra perfecciones a tus santos, edifiques a la iglesia. Y si tú determinas hoy, Padre Celestial, puedas añadir en la congregación de los santos bendición y vida eterna. Todo esto te lo pedimos, nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense, vamos a destacar tres cosas de este texto que nos habla de la humanidad de Jesús relacionada con el sumo sacerdocio. Y estas tres cosas las vamos a resumir en tres palabras. Así que si no se acuerdan de nada del mensaje al final, al menos acuérdense de estas tres palabras porque son las claves. La primera sería la palabra esperanza, la segunda, perfección y la tercera, solidaridad. ¿Y qué es lo que vamos a destacar con estas tres palabras? Primero, lo que vamos a destacar es que la humanidad de Jesús fue necesaria para nuestra esperanza como raza humana caída. La segunda es que la humanidad de Jesús tuvo la razón de perfeccionar al autor de nuestra salvación. Y tercero, veremos que la humanidad de Jesús lo que muestra es la solidaridad de nuestro sumo sacerdote con aquellos que somos sus hermanos. Esas tres cosas vamos a ver en el día de hoy. Vamos al primero, a lo que es la esperanza. La humanidad de Jesús fue necesaria para nuestra esperanza como raza humana caída. Y aquí hay dos preguntas que debemos hacernos, o dos preguntas mejor que le debemos hacer al texto. La primera es, ¿qué vemos en la humanidad de Jesús que nos muestra aquí el texto? Y lo primero que vemos es que Jesús cumple el ideal de perfecta humanidad. Jesús cumple el ideal de perfecta humanidad, del ser humano perfecto. Fíjense, mis hermanos, cómo hemos empezado en el versículo 5. El autor sigue con un tema que es crucial en estos primeros versículos, que tiene que ver con el tema de los ángeles. Fíjense lo que dice en el versículo 5 del capítulo 2.
porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. El tema de los ángeles es central en estos dos primeros capítulos. En el capítulo 1 va a decir de que el Hijo es superior a los ángeles, que los ángeles sirven al Hijo, de que la salvación, esa ley, va a decir, llegó a través de los ángeles. Esto aparece también en Gálatas. Y ahora llegamos al versículo 5 y nos dice el autor de que no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. Por tanto, si se dan cuenta, aquí el autor dice de que ya ha hablado algo acerca de este mundo venidero que no ha sujetado a los ángeles. Y la cuestión es, ¿cuándo el autor ha hablado aquí del mundo venidero? Bueno, lo ha hecho sobre todo en el capítulo 1. Y en el capítulo 1, como les he dicho, nos habla de la superioridad del Hijo por encima de los ángeles. Y cuando acaba el capítulo 1, llega al capítulo 2, y como buen predicador, ¿saben lo que hace aquí el autor de Hebreos? Aplica todo lo que ha dicho en el capítulo 1 a la situación de aquellos creyentes que por diferentes circunstancias algunos estaban pensando o estaban en peligro de abandonar su fe, de volverse atrás en esa fe y en esa salvación dada solamente y únicamente en Cristo Jesús. Y el autor en los primeros 4 versículos del capítulo 2 les dice que si se vuelven atrás de esa salvación, ya no hay vuelta atrás para ellos. Fíjense, mis hermanos, lo que aparece en el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por lo tanto, el autor le dice, sí, esa salvación que viene en Jesús es tan grande, si la dejamos atrás, si dejamos esa fe, ¿qué esperanza en cierta manera hay para nosotros? Y fíjense, mis hermanos, que ha dicho esta salvación tan grande. El autor tiene una visión de Hebreos que es muy importante. Y tiene la visión, mis hermanos, de que la consumación de nuestra salvación todavía no ha llegado a su fin. De que todavía esperamos una herencia última. De que todavía esperamos lo que es la consumación, el fin de nuestra salvación. Fíjense el versículo 14 del capítulo 1, lo que dice. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por lo tanto, mis hermanos, el autor y todo el Nuevo Testamento tiene en mente de que todavía tenemos que llegar a la herencia final de nuestra salvación. De que la salvación que ya gozamos es una salvación que tiene que llegar a su consumación y a su plenitud última y final. Bien, esta idea de la herencia de la salvación, de esa consumación de la salvación, mis hermanos, es de lo que aquí el autor en el versículo 5 está hablando, con otras palabras, este mundo venidero. Ese mundo, mis hermanos, del cual todavía no gozamos como pueblo de Dios. Ahí está la consumación de nuestra salvación, ahí está la esperanza de nuestra gloria eterna. Ahora bien, el autor no utiliza aquí, en el versículo 5, la herencia de nuestra salvación, no utiliza salvación, utiliza mundo venidero. Y eso está enraizado, mis hermanos, en todo lo que es la teología bíblica de la historia de la salvación. Y ese mundo venidero, el cual vemos aquí, mis hermanos, ya tenemos que retroceder para entender de lo que el autor está hablando en el mismo libro de Génesis. Cuando vamos a Génesis, los 2 primeros capítulos, el primer capítulo de la Escritura, yo estoy seguro que se lo saben, ¿ah? La Escritura no empieza con el índice, lo saben, ¿no? La historia de la salvación empieza en Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, mis hermanos. Y en esa creación de todas las cosas, mis hermanos, Dios estableció su reino. Dios estableció su gobierno sobre todo aquello que había creado.
Pero ese principio, mis hermanos, en el cual Dios creó todas las cosas, ese principio no era un fin en sí mismo, mis hermanos. Ese principio de todo lo que Dios había creado tenía que llegar a un ideal último. Tenía que llegar a un fin último. El reino de Dios tenía que cubrir todo, mis hermanos, la creación. La gloria de Dios tenía que extenderse sobre los 4 rincones de la tierra. Y el ser humano, lo vamos a ver, era el encargado de extender esa gloria y ese reino a los 4 rincones, mis hermanos, de la tierra, y llevar a cumplimiento el ideal de esa primera creación. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Que el ser humano, el primer Adán, pecó. Y ese ideal nunca llegó a ser. Pero Dios lo había decretado en la eternidad pasada. Y lo que Dios ha decretado, mis hermanos, Dios lo lleva a cabo. Y aún y el pecado del ser humano, Dios no pasó página, mis hermanos, sino que Dios estableció todo lo que es esa historia gloriosa, perfecta, sublime de salvación, mis hermanos, para restablecer, restaurar, redimir ese ideal último del primer mundo que creó en Génesis 1 y en Génesis 2, mis hermanos. Y es al final de la Biblia. Es al final de la Biblia donde vemos ese ideal de Génesis 1 y 2 cumplido de una manera sublime. Es al final de la Biblia donde vemos ese mundo venidero que aquellos que estamos en Cristo y somos parte de su pueblo anhelamos, mis hermanos, que algún día gocemos de él. Juan lo vio. Si van a Apocalipsis 21, mis hermanos, se van a dar cuenta que en el versículo 1 de Apocalipsis 21, ¿qué es lo que vio Juan? Vio un nuevo cielo y una nueva tierra. Y el mar ya no existía más. Así que aquellos que les gusta pescar no podrán pescar ya, mis hermanos. En el sentido, no había caos. Vio un nuevo cielo y una nueva tierra. Una nueva creación. Esa nueva creación, mis hermanos, es el cumplimiento de Génesis 1 y 2. Es ese mundo venidero. Esa gloria, mis hermanos, que anhelamos. Eso es lo que vio Juan. Bien, con esto en mente, fíjense si volvemos a Hebreos. Aquí el autor dice algo sorprendente. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles este mundo venidero del cual estamos hablando. El autor está diciendo, Dios no sujetó, es decir, no puso bajo la autoridad, bajo los pies de los ángeles, bajo sus alas, no puso lo que es la realidad de ese mundo venidero. No sujetó a la autoridad gloriosa de los ángeles que ese mundo venidero, que esa esperanza de gloria llegase y se cumpliese. Con toda la majestad, con todo lo sublime y lo grande que son los ángeles creados por Dios, mis hermanos, no sujetó ese cumplimiento de esa esperanza gloriosa que esperamos, no la sujetó a los ángeles. Por lo tanto, la pregunta aquí es, ¿a quién sujetó esa esperanza última? ¿Y saben a quién la sujetó, mis hermanos? No corran. Ya sé que sus mentes están pensando, sí, lo tenemos claro a quién la sujetó. ¿Ya? No corran tanto. Fíjense que el texto responde. Fíjense los versículos 6 y 7 nos responde a quién sujetó Dios ese mundo venidero, ese cumplimiento de Génesis 1 y Génesis 2. Y los versículos 6 y 7 mencionan el Salmo 8 que ha sido leído. Fíjense, no lo sujetó a los ángeles. Dice, pero alguien, versículo 6, dice, testificó en cierto lugar. Al autor no le interesa ni que fue David el que testificó ahí. Dice, alguien testificó, ¿ya? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo, dice el autor en el versículo 8, lo sujetaste bajo sus pies.
una mención a autoridad. ¿Saben de lo que está hablando el Salmo 8, mis hermanos? Es muy importante entender de lo que está hablando el Salmo 8. El Salmo 8, mis hermanos, que escribió David, en ese salmo lo que David está haciendo es meditando en la creación de Dios. Cuando miro los cielos y el firmamento, las obras de tus manos, me pregunto qué es el hombre, el ser humano, para que tengas memoria de él. David está meditando sobre la creación del ser humano, pero quédense con esta palabra, antes. No la olviden esta, es muy importante. David medita de la creación del ser humano antes de Génesis 3. Antes de la caída, mis hermanos. Antes de que todo se hundiese a nivel cósmico por el pecado del ser humano. Y David medita en la creación del ser humano antes de la caída. Cuando el ser humano, mis hermanos, fue creado de manera perfecta por Dios, antes de la caída. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Para que lo visites. ¿Le has hecho un poco menor que los ángeles? Pero el Salmo dice, lo coronaste. Lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste bajo los pies de ese ser humano que creaste en Génesis 1 y Génesis 2. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, que el ser humano es el que tenía la autoridad sobre ese mundo creado por Dios. Si pensamos en Génesis 1, del 26 al 28, es clave en el sexto día. Dios dice, bueno, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza, ¿para qué? Yo estoy seguro que saben este texto, ¿no? Para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se arrastran sobre la tierra. Los bendijo Dios, creó a varón y hembra, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, gobernadla. Fueron creados como vicerregentes del Creador. Y lo que el ser humano, mis hermanos, como vicerregente del Creador tenía que hacer, ¿saben lo que era? Mis hermanos, era sojuzgar la creación, gobernar sobre la creación y extender el reino del Creador a los 4 rincones de la tierra. Era extender ese Edén, mis hermanos, y llevarlo a los 4 rincones de la creación. En cierta manera estaba bajo la autoridad del ser humano creado por Dios, mis hermanos, extender el ideal de ese mundo venidero a los 4 rincones de la tierra. Es glorioso ese ideal que Dios dio al ser humano. Es una identidad gloriosa y preciosa lo que Dios estableció cuando creó al ser humano, hombre y mujer, mis hermanos. En un tiempo donde vivimos lo que es un gran desvirtualización de lo que es la identidad, mis hermanos. Pregúntenle a lo que es la evolución. Pregúntenle a la teoría de la evolución cuál es la identidad del ser humano. ¿Saben lo que le dirá la evolución? De bueno, como poco, como mucho, eres un monito un poquito más evolucionado. Algunos con más pelo y otros ya nos quedamos sin, ¿ya? Pero un poco más que esto, un monito evolucionado. Pregúntenle, mis hermanos, a lo que es alguna de las religiones de lo que son orientales, al hinduismo. Pregúntenle cuál es la identidad del ser humano. Bueno, dependerá de lo que hayas hecho en tu vida anterior. Porque de esa ley impersonal del karma, pues suerte has tenido no reencarnarte ahora en un trozo de brócoli. Pregúntenle, jóvenes, al Instagram y al TikTok la identidad. Y te va a mostrar que quizá tienes que ser alto, musculoso o tener ciertas medidas. Pregúntale a la Biblia cuál es la identidad, el valor del ser humano. Es que fue creado a imagen y semejanza de su Creador, varón y hembra, y lo sujetó todo a sus pies para que extendiese el reino del Creador y ese mundo
venidero, mis hermanos. Eso es de lo que habla el Salmo 8. Coronado de gloria y de honra. Señor, al ser humano todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero sé lo que están pensando. O mejor dicho, la Biblia sabe lo que están pensando. Pero quizá ahora alguien dirá, bueno, pero es que no veo esto yo hoy en día. Y saben, el autor añade un comentario al Salmo 8. Fíjense, vayan al versículo 8 de lo que es Hebreos 2. Dice, porque lo sujetaste bajo sus pies, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetaste todas las cosas, nada dejó que no sean sujeto a él. Ya aquí añade el comentario el autor. Esto no está en el Salmo 8 ahora. Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Uno mira al mundo de hoy en día. Uno mira al ser humano de hoy en día y se pregunta, ¿dónde está el cumplimiento de ese Salmo 8? ¿Dónde está la realidad y el ideal de ese Salmo 8? Miro al mundo y no veo que todo le sea sujeto al ser humano. Sí, hemos ido al espacio, hemos navegado en las partes profundas del océano, hemos recorrido todo lo que es esta creación, pero mis hermanos, un pequeño virus puede acabar con la vida de uno. Y ves una sociedad donde el feminismo y el machismo radical desvirtúan lo que es la identidad de ser humano, de hombre y mujer. Y vemos una sociedad, mis hermanos, donde enfermedades acaban con la vida del ser humano. Y vemos una sociedad, mis hermanos, con guerras donde niños tienen que sufrir, mis hermanos, y tienen que morir a causa de las guerras que otros montan. Y nos miramos a nosotros mismos y dice, ¿dónde está todo sujeto bajo mis pies? Y tienen que operarme de lo que es una prótesis de cadera. Y tengo artrosis, y tengo migrañas, y tengo enfermedades peores. ¿Dónde veo que todo esté sujeto al ser humano? Puede ser una crisis de fe grande esto. Pero el autor no termina aquí. Y fíjense lo glorioso ahora. Ahora aparece quizá uno de los peros más gloriosos de la Escritura. No vemos ese ideal del Salmo 8 de Génesis cumplido en el ser humano. Pero miren ahora el versículo 9. Pero, ¿ven ese pero? Es precioso. No ven ese ideal, no lo vemos. Pero vemos otra cosa. Vemos a alguien. Y fíjense lo que hace. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y lo que el autor está haciendo aquí, miren el versículo 9. El versículo 9, el autor está cogiendo el Salmo 8, que nos hablaba del ideal de humanidad antes de la caída. ¿Se acuerdan, no? Desde antes. Lo está cogiendo, lo está aplicando a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cuando vamos al versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, al ser humano. Fíjense ahora el versículo 9, lo aplica a Jesús. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. Fíjense ahora el versículo 7. Le coronaste de gloria y de honra al ser humano antes de la caída. Fíjense ahora quién es coronado de gloria y de honra en el versículo 9. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. ¿Se dan cuenta de lo que el autor está haciendo aquí? El autor coge el Salmo 8, que habla del ideal de ser humano antes de la caída, y dice, esto ahora se encuentra y se cumple en una sola persona. Se encuentra y se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El ideal de ser humano no te lo encuentras en el gimnasio. Ahí te encuentras muchas cosas raras, pero no el ideal de ser humano. No te lo encuentras en el gimnasio. No te lo encuentras en Hollywood. No te lo encuentras en TikTok. No te lo encuentras en Instagram. El ideal de raza humana que Dios estableció y que nosotros por el pecado perdimos es restaurado y es redimido solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Él es el ideal de humanidad perfecto. La gran diferencia con el primer Adán es que el primer Adán fue coronado de gloria y de honra
por creación. El postrer Adán, mis hermanos, fue coronado de gloria y de honra. Fíjense que el versículo 9 lo dice. Fíjense. Fue coronado de gloria y de honra a causa, esa es la razón, a causa del padecimiento de la muerte. Y eso es una referencia a la cruz de Cristo. El postrer Adán, mis hermanos, Cristo, fue coronado de gloria y de honra a causa de haber sufrido en la cruz. Y tuvo que pasar por la cruz, mis hermanos. Tuvo que verter su sangre a favor y en lugar de los suyos para ser coronado de gloria y de honra. ¿Y saben cuándo fue eso? Que después que nuestro Señor Jesucristo sufrió en aquella cruz, oh mis hermanos, al tercer día la tumba se abrió. Y Cristo, mis hermanos, resucitó victorioso. Y aquel que es nuestro sumo sacerdote ascendió a la diestra de la majestad y se sentó habiendo dicho, el trabajo está hecho, mis hermanos. Y cuando aquel que murió y resucitó se sentó a la diestra de la majestad, el Padre, mis hermanos, ¿qué le dijo? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Acuérdense del Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia todas las naciones. Pídeme y te daré los confines de la tierra como posesión tuya y los regirás con vara de hierro, mis hermanos. Es Cristo Jesús, el hombre perfecto que después de morir fue exaltado y todo ha sido puesto bajo los pies de Cristo Jesús, mis hermanos. Ha sujetado Dios a Cristo, el hombre perfecto, el ideal de humanidad, todas las cosas. Incluso el último enemigo, mis hermanos, que es la muerte. Por eso, mis hermanos, la humanidad de Jesús, en Él vemos la perfección de ideal de humanidad y es esperanza para nosotros. Una raza humana caída. Porque aún en las dificultades, uno mira este mundo y dice, esto es un caos. ¿Han puesto las noticias últimamente? Si no las han puesto, no se pierden nada, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que uno pone las noticias, este mundo es un caos. Es caótico, mis hermanos. Y una vez mira la vida de uno y tiene que pasar aflicciones, dificultades, sufrimientos, porque no estamos exentos de ellos ningún creyente, mis hermanos. Y a veces uno puede preguntarse, ¿vale la pena seguir manteniéndose firme en nuestra fe? ¿Vale la pena seguir adelante? ¿Qué esperanza tenemos? Y la esperanza que tenemos, mis hermanos, es que hubo uno que fue coronado a causa de la muerte, pero está a la diestra del Padre y todo está sujeto a sus pies. Y eso quiere decir que llegará el día que ese mundo venidero que anhelamos, que deseamos, la esperanza de nuestra gloria, sí o sí llegará para los suyos, mis hermanos, porque está sujeto a los pies de aquel que venció, mis hermanos. Fíjense que es la esperanza para una raza humana caída, para nosotros. Por lo tanto, tienes que pensar en algo. Si no permaneces en Cristo, si no estás en Cristo y estás buscando esta esperanza del mundo venidero, no la vas a encontrar. Si intentas buscar lo que es esa salvación y esa esperanza en otro que no sea Cristo, no lo vas a encontrar. Porque solamente es Él quien murió, resucitó, y el Padre sujetó todas las cosas bajo sus pies. Por tanto, ¿qué vemos en la humanidad de Cristo? Lo primero es el cumplimiento de ese ideal, mis hermanos, de ese ideal. Fíjense que hay un himno que me encanta. Dice lo siguiente, mi valor no está en lo que poseo, no está en la fuerza de mi carne y huesos, sino en las costosas heridas del amor en la cruz. Mi valor no está en habilidad o nombre, no está en ganar o perder, en orgullo y vergüenza, sino en la sangre de Cristo. Mi gozo en mi Redentor, el mayor tesoro, el manantial de mi alma, no confiaré en ningún otro. Mi alma está satisfecha solamente en Él. En Él, mis hermanos, es que somos restaurados y redimidos al ideal que Dios estableció.
¿Cuál fue el propósito de esto, de esta humanidad? Fíjense que el texto responde, y el propósito, mis hermanos, es que por la gracia de Dios, Cristo fuese nuestro representante. Fíjense cómo sigue el versículo 9, mis hermanos, al final. Para que a causa del padecimiento de la muerte, ¿ya? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿No he escuchado esto? Es decir, sigan el argumento. Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Un ser humano, el ser humano perfecto. ¿Para qué? Fíjense al final del versículo 9. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Es decir, la única manera en que Jesucristo podía gustar la muerte, mis hermanos, es si el eterno Hijo de Dios era hecho hombre, 100% ser humano, de carne y hueso. Por tanto, algo que sorprende aquí es que la encarnación del Hijo de Dios y su muerte en la cruz es una demostración de la gracia de Dios. Fue para que por la gracia de Dios pudiese gustar esa muerte por todos. ¿Quién es capaz de ver gracia, favor, bondad en algo tan terrible como la muerte más vergonzosa que había en el primer siglo, que era la muerte de cruz? ¿Dónde está esa gracia? Pero fíjense, mis hermanos, si seguimos leyendo. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esa expresión nos informa el tipo de muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Jesús en la cruz no fue otra muerte más. Esa expresión, para que gustase la muerte por todos, es la idea de que gustó la muerte, probó la muerte en lugar de. Es una muerte sustitutoria. Es una muerte en lugar de otros. Sustitutoria y penal, en lugar de otros, y para llevarse la carga y el castigo que a él no le pertocaba, pero que le pertenecía a otros. Fíjense que dice, para gustar la muerte por todos. Ese todos aquí tiene que entenderse en el contexto del cual se está hablando. Ha hablado de una humanidad, Salmo 8, de la humanidad. Cristo fue hecho ser humano y ahora esa muerte por todos, mis hermanos, es que probó la muerte por una raza humana caída y hundida en pecado, sin ningún tipo de distinción, hombre o mujer, rico o pobre, alto, bajo, niño, niña. Da igual la nacionalidad que tengas. Cristo probó la muerte por todos en una raza humana caída sin distinción alguna, mis hermanos. Y pudo hacerlo porque como ser humano perfecto es el representante de esta raza humana caída. ¿Cómo es posible? Porque es representante. ¿Cómo pudo ser representante? Porque fue hecho, mis hermanos, ser humano. ¿Y cómo puede entonces gustar la muerte por otros? Porque no solamente es representante hecho humano, sino porque es el ser humano perfecto. Y su representación y su sacrificio, mis hermanos, es plenamente aceptado por Dios. Y su mediación es plenamente aceptada por nuestro Dios. ¿Saben? Dios pudo darnos el mayor ángel de todos. El más glorioso. Pero hermanos, como dijo Spurgeon, el peso del pecado sería demasiado para las alas de ese ángel. Pero Dios nos dio algo mucho mayor. Dios nos dio a alguien mucho mayor, mucho más precioso, mucho más glorioso. Nos dio, mis hermanos, a su Hijo. Aquel, mis hermanos, que probó la muerte. Por la gracia de Dios. Porque ninguno, habiéndonos rebelado contra Él, merecíamos que Cristo
probase la muerte en nuestro lugar. Si te crees que lo merecías, nada de eso merecías. Por eso es por gracia. Si pensabas que algo podías hacer para merecerlo, nada puedes hacer. Por eso es por gracia. Y por eso, mis hermanos, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Como raza humana, nos dio el Salvador perfecto. Dios, hombre. Hombre perfecto y sin pecado. Por tanto, fíjense, esta es la primera palabra, esperanza. Nos quedan dos. Estas son más cortas. La segunda, ¿se acuerdan cuál era? Perfección. Fíjense, mis hermanos, que la humanidad de Jesús tuvo la razón de ser perfeccionado como el autor de nuestra salvación. Y fíjense, perfeccionado de dos maneras. Perfeccionado en obediencia por los sufrimientos. Perfeccionado en obediencia por los sufrimientos. Fíjense cómo sigue el autor aquí en el versículo 10. Porque convenía, ¿ven ese por qué? Aquí nos da la razón. Ahora el autor nos va a explicar por qué era conveniente que todo esto que hemos dicho, la humanidad perfecta de Jesús, a través de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, fíjense el versículo 10. Porque convenía, era necesario, ¿ya? Aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Es decir, se refiere a Dios. Es decir, convenía a Dios. Convenía a mis hermanos, aquel que ha creado todas las cosas, con el poder de su palabra, le convenía a algo, mis hermanos. Había conveniencia de algo, necesidad de algo. Y fíjense que esto es lo que vemos en el versículo 10. Convenía, fíjense que por quien son todas las cosas y todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ahora nos dice lo que convenía, lo que era necesario. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Se dan cuenta qué es lo que convenía aquí? La razón de que Jesús fuese hecho ser humano perfecto y gustase la muerte por todos, la razón de esto es porque convenía a Dios, dice el versículo 10, perfeccionar al autor de la salvación de ellos. Y aquí es donde viene el problema. Decir, bueno, Rubén, ¿qué es esto de perfeccionar? ¿Es que acaso Jesús no era perfecto? ¿Es que acaso tenía que perfeccionarse porque no era perfecto? Si opinamos así, mis hermanos, perdemos el contexto anterior. Hemos dicho que Jesús es en quien se encuentra el cumplimiento del ideal de perfección de raza humana. Cuando se produjo el gran milagro, mis hermanos, de la encarnación, la concepción virginal, y por la obra del Espíritu se creó, mis hermanos, esa naturaleza humana para el eterno Hijo de Dios. Mis hermanos, esa naturaleza humana es perfecta. No había ningún tipo de impureza ni pecado en Cristo. Ni un poco de pecado ni de imperfección corría por las venas ni por las células de nuestro Señor Jesucristo. Era, es y será por siempre perfecto. La cuestión es, ¿qué implica aquí entonces perfeccionar al autor de nuestra salvación? Fíjense, mis hermanos, que la idea aquí de perfeccionar, el tema de perfeccionar al autor, la palabra autor aquí es una palabra específica. Podría traducirse como el capitán, el pionero de nuestra salvación. ¿Y saben lo que son los pioneros, no? Fíjense que el 2 de marzo de 1972, Estados Unidos mandó lo que se llamó la sonda Voyager, la sonda Pioneer 10. ¿Qué es lo que hizo esa sonda? Era la sonda pionera. La mandaron, mis hermanos, ahí al espacio y fue la primera que cruzó el cinturón de asteroides y llegó a Júpiter. Pero como sonda pionera, mis hermanos, ¿qué era? ¿Qué es lo que hizo esa sonda? ¿Saben lo que hizo? Abrió camino para las otras sondas que serían enviadas posteriormente. Por lo tanto, como pionera esa sonda abrió camino para otras muchas sondas espaciales que tenían que venir y seguir detrás de ella. Eso es lo que está diciendo el autor aquí. Era necesario, convenía que perfeccionase al pionero de nuestra salvación.
mis hermanos, lo que hizo Cristo con su muerte y su resurrección es que abrió el camino para aquellos que van a seguir sus pasos a la gloria eterna. Abrió el camino para todos aquellos que Dios, mis hermanos, tiene determinados para llevar a la gloria. Por tanto, fíjense lo que tenemos aquí, en lo que el autor está haciendo. Gustó la muerte por todos, una raza humana caída, sin distinción. Yo voy a acabar con el micro en la cabeza, mis hermanos, O sea que si me ven el micro aquí, no se preocupen, yo voy a seguir hablando, ¿ya? Y fíjense, mis hermanos, que probó la muerte por todos, una raza humana caída sin distinción, pero ahora aquí el autor va particularizando. De esa raza humana sin distinción, bueno, hay aquellos que Dios ha determinado a sus hijos llevar a la gloria. Y para eso lo que hizo fue perfeccionar al autor de su salvación. Y dices, bueno, entiendo, es pionero, abre el camino, pero todavía nos ha explicado lo que es el tema de perfección. ¿Y qué es la idea de perfección, mis hermanos? Fíjense que la idea aquí de perfección es el hecho de que, si seguimos leyendo, tenía que perfeccionarlo a través de las aflicciones, dice el texto, versículo 10. Perfeccionarse por aflicciones. Por tanto, son las aflicciones, mis hermanos, lo que perfeccionaban a Cristo para ser el pionero de esa salvación, mis hermanos, dada a aquellos que Dios ha escogido para llevar a la gloria. Y piensen, mis hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesús. Las aflicciones que Él tuvo que pasar. Sufrió, mis hermanos, el abandono de los suyos. Sufrió, mis hermanos, lo que era el cansancio y lo que era el hambre. Y mis hermanos, cuando uno tiene hambre, yo conozco a uno bien cercano a mí que cuando tiene hambre, lo que sufre. Sufrió, mis hermanos, lo que es físicamente los martirios de la tortura del Imperio Romano y de la cruz. Sufrió, mis hermanos, en aquella cruz que tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufrió lo que ni tú y yo, por la gracia de Dios, sufriremos si estamos en Cristo. Sufrió la ira del Dios Santo en nuestro lugar. Y en ninguna de estas aflicciones Cristo falló. En ninguna de estas aflicciones Cristo pecó. Salió victorioso de todas ellas. Y en la última aflicción de ellas, mis hermanos, la aflicción de la cruz, Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue perfeccionado, mis hermanos, en obediencia para nuestra salvación. Y aquel, mis hermanos, que fue perfeccionado por las aflicciones, en todas ellas salió victorioso. En ninguna de ellas pecó. Y por eso, mis hermanos, es aquel que está plenamente cualificado. Esa es la idea de perfección aquí. Plenamente cualificado para ser ¿qué? Para ser nuestro Salvador. Porque nosotros sí fallamos, pero Él no falló, mis hermanos. Nosotros sí caemos, pero Él no cayó, mis hermanos. Y cuando nosotros caemos, nos podemos acercar delante del trono, que es de pronto socorro y misericordia, y decirle, Señor, perdóname, porque he pecado, pero tengo aquel que victorioso nunca pecó, y es el representante y el pionero de mi salvación. ¿Saben? Este, mis hermanos, es el Salvador que nos ha dado. Yo recuerdo que hace tiempo fui al dentista, ¿ya? Y tengo que decirles el susto que me pegué de ir al dentista. No es una cosa agradable, ¿ya? Si hay algún dentista aquí, lo siento, ¿ya? Lo siento, ¿ya? Pero fue un dentista, mis hermanos, donde el dentista ese, cuando entré por la puerta, lo primero que vi del dentista fue que tenía unos hierros puestos en la boca aquí. Así. Era como ver un androide de la Guerra de las Galaxias, mis hermanos. Y me quedé, Dios mío, ¿qué es esto? Y lo que me pasó por la cabeza, ¿saben qué fue? Dice, Rubén, apañado estás. Dice, si este hombre que tiene todos estos hierros en la boca tiene que arreglarme los dientes a mí con esos hierros, voy mal. Y no fui a ese dentista.
No fui a otro, que no tuviese hierros. Pero con el tiempo pensé algo. ¿Sabes lo que pensé? Dije, Rubén, ¿cómo pudiste hacer esto? Digo, porque ese hombre si tenía esos hierros sería por algo. Y quizá es aquel que tuvo que sufrir en sus dientes. ¿Y quién mejor sabe cómo arreglarme los dientes que aquel, mis hermanos, que ha sufrido y sabe cómo arreglarlos? ¿Saben? Cuando uno se sube a un avión, mis hermanos, yo prefiero a un piloto que las haya pasado maduras, duras y maduras, en tormentas, en turbulencias, en buenos tiempos y en malos tiempos, pero sigue sentado pilotando el avión, que uno, no, mis hermanos, que a la mínima de cambio se baja del avión. Pues, mis hermanos, tenemos un capitán, tenemos un pionero, que en todas las aflicciones, y la peor de todas, lo que es la cruz, mis hermanos, no se bajó de ello. Y fue obediente en todo. Y Él es aquel que nos abre el camino a la gloria. Quizá en un momento que tú puedes decir, Señor, ¿por qué estoy pasando estas cosas? Y el Señor te dice, bueno, entiendo lo que estás pasando. Y tú le dices, Señor, conozco y sé que lo sabes porque eres omnisciente y sé que conoces lo que estoy pasando, pero una cosa es saberlo y la otra cosa es vivirlo. Y Dios te dice, oye, espera, de que mi Hijo, Dios encarnado, sufrió aflicciones, sufrimientos, debilidades, y en todas ellas fue victorioso. Sé lo que es. Por tanto, mis hermanos, tenemos un Salvador glorioso, un pionero glorioso que nos lleva a la gloria eterna. Y fíjense que esto nos lleva a que fue perfeccionado en obediencia para nuestra gloria. Fíjense que es un poquito, y esto es muy rápido, lo que dice el autor a partir del versículo 10. Para llevar muchos hijos a la gloria, mis hermanos. La necesidad que había en Dios no es porque a Dios le faltase algo, le convenía a Dios porque le faltaba algo. Este no es el tema, mis hermanos. El tema es que había una necesidad divina en el sentido de que Dios había decretado, mis hermanos, que llevaría a muchos hijos a la gloria eterna. Y lo que Dios decreta, Dios lo cumple. Y Dios no falla. Y para que eso no fallase, nos dio al mejor capitán y pionero para llevarnos a la gloria. No que llegues tú a la gloria, sino Dios te lleva a la gloria. ¿Por qué hay uno, mis hermanos? Hay uno que murió y venció. Hay uno que abrió el camino a la gloria. Y antes de pasar por esos sufrimientos, ¿saben lo que oró Cristo? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Para qué? Para que vean mi gloria, para que sean partícipes de mi gloria, para que vean cómo me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, tenemos motivos gloriosos, aún y en los momentos difíciles, a mantenerlos por la gracia de Dios en nuestra fe. Porque el mundo venidero, que nuestro capitán ha abierto y mantiene y preserva para nosotros, es glorioso. Con esto llegamos a lo último y fíjense que la humanidad de Jesús nos muestra una solidaridad como sumo sacerdote, como con nosotros, como nuestros hermanos. Fíjense dónde está esta solidaridad. En algo precioso, en que Jesús no se avergüenza, esto es su glorioso, de llamarnos hermanos. Fíjense, ¿qué es la solidaridad? La solidaridad quizás es el apoyo, la adhesión a una causa específica. Hoy en día estamos viviendo 3 días seguidos de manifestaciones por aspectos de solidaridad, mis hermanos. Para adherirse o apoyar una causa determinada, uno puede estar de acuerdo, no entramos en eso. Es apoyar o adherirse a una causa específica. Bien, mis hermanos, la solidaridad de Cristo no es una solidaridad de apoyo o adhesión. Es mucho más profundo. Es una identificación con nosotros. Y eso viene, mis hermanos, ya de entender algo en la historia bíblica. Ahí. A ver cuánto aguanta.
En la historia bíblica, mis hermanos, que fíjense que hay dos cabezas de pacto en la historia bíblica. El primer Adán, y hay una identificación de la raza humana caída con el primer Adán. Hay una solidaridad. La caída del primer Adán se aplica a aquellos que están identificados con el primer Adán, solidarios con el primer Adán. Las consecuencias pasan a todos aquellos que están identificados con el primer Adán. Pero Dios levantó una segunda cabeza federal de un nuevo pacto, que es Cristo. Y Cristo, mis hermanos, es el que como sumo sacerdote solidario se identifica con la situación de aquellos que Él representa. Era esencial esto en el sumo sacerdocio en el antiguo pacto. El sumo sacerdote tenía que ser del propio pueblo, hermano del propio pueblo. Tenía que ver con el pueblo. No podía ser alguien extranjero que nada tenía que ver y que no sabía de nada con las situaciones y las necesidades del pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. Tenía que haber una solidaridad en identificación, ser del mismo pueblo, de los hermanos del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucede con Cristo, mis hermanos? Fue hecho semejante ¿a quién? A nosotros, a la raza humana. Por lo tanto, mis hermanos, existe una solidaridad y una identificación con esa raza humana caída, pero específicamente con aquellos que el Padre lleva a la gloria. Y saben, esa solidaridad, y con eso termino, es una solidaridad de familia. Fíjense en el versículo 11. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual nos avergüenza de llamarlos, fíjense los términos ahora que utiliza de familia, hermanos. Versículo 12 diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Se dan cuenta de los términos de familia? Hermanos, hijos. Y está diciendo, bueno, aquí nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador, no se avergüenza de llamar a los suyos hermanos. ¿Saben lo que es lo glorioso de esto? Fíjense los versículos 12 y 13. El autor menciona dos textos del Antiguo Testamento. Menciona, mis hermanos, lo que es el Salmo 22 e Isaías 8. Déjenme que les explique muy rápidamente esos dos textos. El Salmo 22 es ese salmo, mis hermanos, donde David le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado, Dios mío? ¿Por qué no te acuerdas de mí? Y en el Salmo Dios responde a David y lo salva. Y entonces David, a raíz de esa salvación, que ve que Dios no le ha dejado, David entonces responde y dice, voy a anunciar tu salvación a la congregación de aquellos que son mis hermanos. Ese es el Salmo 22. Isaías 8, ¿saben lo que dice? Isaías 8 es un texto de juicio para Israel que desobedeció a Dios. Pero Isaías, juntamente con los hijos que Dios le dio, dice, permaneceremos fieles a Dios. Para que nuestra fe en Dios sea el testimonio de que cuando ese juicio se cumpla, nuestra fe sea una fe que vindique ese juicio que Dios ha obrado. Bien, esto Hebreos lo aplica a Cristo. ¿Quién es aquel, mis hermanos, que al final gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fue David, fue Cristo. Y mis hermanos, Cristo Jesús, Dios no lo abandonó. Porque al tercer día Cristo resucitó y fue exaltado a la diestra y ahora Cristo mismo puede decir, anunciaré a la congregación de ¿quién? De mis hermanos. ¿Quiénes son esos? Aquellos, mis hermanos, que Dios lleva a la gloria. Aquellos que por su gracia han creído en Cristo. Aquellos que por su gracia son salvos en Cristo. Y Cristo, mis hermanos, anunciaré esta salvación a mis hermanos. Aquellos que forman parte de mi familia. Y como Isaías, mis hermanos, nuestra fe y permanencia en Cristo es el testimonio a un mundo, mis hermanos, que rechaza el Evangelio, de que llegará el día, de que Dios vindicará a los suyos. Y nuestra fe no habrá sido y nunca será en vano. Por tanto, si hoy que estás aquí tienes que entender algo,
que llega el día en que esa gloria eterna llegará, pero solamente estarás allí si estás en Cristo Jesús. Por lo tanto, puede ser día de salvación para ti hoy. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo para salvación. Y mis hermanos, iglesia, pueden haber momentos difíciles, pero tenemos un Salvador precioso y plenamente suficiente. Por la gracia de Dios, mantente fiel y firme en tu fe. Porque aquel que te ha salvado no se avergüenza de llamarte hermano. No te avergüences tú de aquel que nunca se avergonzó de ti. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Porque tú eres aquel, Dios mío, que nos lleva a la gloria, liderados por este gran capitán, que es nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.